Inevitable, ¿no? Sí. Sobre todo en estos contextos donde hablamos mucho de derechos, lamentablemente, mal que nos pese, creo que a todos en esta mesa, de regresión de derechos, ¿no? En vez de esta progresividad que sería lo ideal y que, digamos, suele ser la norma en el derecho, ampliar los derechos, la base de derechos, no achicarlas, ¿no? Sí, hoy escuchaba en esta radio, en el programa de Susana Álvarez, hablar sobre un proyecto que han impulsado algunos legisladores de La Libertad Avanza, que honestamente atrasa 500 años. Bueno, probablemente sea el mismo que tenía pensado comentarles en el día de hoy. Habíamos hablado la semana pasada, bueno, de una especie de balance, ¿no? En cuanto a derechos humanos en general. Por supuesto es que cualquier balance en una columna breve queda pequeño, ¿no? Sí. Porque es tanto lo que ha sucedido en este tiempo, en este año de estos superpoderes que ejerció el presidente, que bueno, nos queda corto. Lamentablemente faltó comentar la semana pasada cómo está la situación de los femicidios. Ya llevamos 151 este año, con más de 70 niños que han quedado huérfanos a causa de esta situación, y evidentemente las cosas van a empeorar. Vemos cómo la cifra ha empezado a cambiar. Habíamos logrado llevarla a la baja en los últimos años con muchísimo esfuerzo. Por supuesto que faltaba mucho más, pero bueno, ahora empieza a subir nuevamente y tiene que ver con la falta de políticas públicas y de dispositivos, ¿no? Y lo que se empezó a hablar esta semana es también de regresión en cuestiones que tienen que ver con la diversidad, ¿no? Con los derechos LGTBIQ+, que de alguna manera hasta el momento los habían tocado, pero poco, ¿no? Porque son temáticas sensibles, ¿no? Se ha presentado un proyecto de ley que es como un popurrí de cuestiones vinculadas a la perspectiva de género y diversidades, que claramente son regresivas, ¿no? En lo que son pocos los artículos que se mencionan, son muchos los fundamentos que dan para hacer esas modificaciones, y es preocupante el enfoque, porque de alguna manera se va a atacar directamente a la identidad de género autopercibida, con un paquetazo de medidas. Por un lado, se plantea que el Estado no se haga más responsable de la cuestión médico-económica, ¿no? Donde cada persona que se autoperciba de una manera diferente a lo que expresa su cuerpo físico, y necesite un tratamiento de readaptación de género, que puede incluir desde hormonas hasta operaciones, bueno, tendrán que solventar todo eso de su propio bolsillo, y los que tengan obra social, bueno, ver si la obra social se los cubre, pero en definitiva no va a estar más en el plan médico obligatorio. Esto por un lado. Luego lo que tiene que ver con el nombre, que también se había logrado que las personas puedan hacer el cambio de identidad de género en el documento, también va a sufrir una serie de consecuencias que tienen que ver con que, bueno, de alguna manera es voluntario y dependerá del acuerdo que la persona haga con las partes en cada institución de su vida en la que se desarrolle, para que se le respete el nombre autopercibido que va acompañado de esta identidad de género. Es decir, que si la persona ya había logrado hacer el cambio de DNI, o de repente se autopercibe de otra forma y quiere tener otro nombre, por decir, yo, Lucía, quiero llamarme Carlos, y vos vas a poder seguir diciéndome Lucía, ¿no? Que por supuesto que atenta directamente contra los derechos de la persona que quiere ejercerlo, que dependa de la voluntad de las partes, ¿no? Una expresión muy particular para algo que es personalísimo, que no tiene nada que ver con el otro. Y bueno, eso también va a incidir directamente en el artículo 14 bis de la Constitución, que se pretende modificar también por esta ley. Lo cual es ilegal. Lo cual, sí, lisa y llanamente. Ya, viste que es como que llega un momento que, por lo menos los que somos abogados, no le encontramos lógica a los planteos, porque querer reformar el artículo 14 bis a través de un proyecto de ley, rarísimo. Y además le van a incluir... ¿En qué punto, perdón? No, le van a agregar uno nuevo que tiene que ver con la identidad de género y la ideología de género, ¿no? Como para
este estado aséptico que nos plantean, absolutamente neutral según ellos y neutral para lo que ellos quieren, que neutral no es, pueda, digamos, esté garantizado en la Constitución que sea neutral y que no aplique la perspectiva de género en ningún área de la expresión del Estado, ¿no? Perdón, ¿recordás quiénes son los talentos que presentaron este proyecto? No, creo que son varios los autores. No me extrañaría que las personalidades más famosas del Congreso de la banca oficialista estén presentes. Sí, yo recuerdo el caso de Lilian de Lemoyne, sí, que además es, paladín de estas temáticas, ¿no? Le encanta polemizar con todo esto. Hay que ver qué acogida tienen. Por supuesto que es gravísimo ya la sola idea de que lo hayan presentado, ¿no? Porque, tiene que ver con que ellos avanzan sobre una visión que es totalmente violatoria de derechos e irrespetuosa, ¿no? De las identidades y de la personalidad de cada uno de los individuos a los que el Estado administra. Y además, digamos, los hacen desde ese lugar, no es solo una cuestión ya de batalla cultural, ¿no? Sino es cristalizar en el Estado y en las normas más fundamentales que tenemos, toda esta situación regresiva que seguramente va a traer un montón de polémicas, porque además, por ejemplo, hay un artículo que dice, por supuesto que si son menores, estas personas, si son menores de edad, no van a poder acceder a nada de todo esto, ni a la readecuación de género, ni a la cuestión de la identidad a través del nombre, teniendo en cuenta que ya los tratados internacionales plantean que a partir de los 16 años las personas pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo y desde los 13 de manera progresiva y con apoyos también, ¿no? Bueno, esto queda totalmente soslayado y por el otro lado también le prohíbe a los jueces que tomen decisiones en los casos en los que los padres no estén de acuerdo con temáticas de adecuación de género y del nombre identitario, ¿no? Y dice que solamente en casos excepcionales donde esté en riesgo la salud mental de esa infancia, el juez podrá hacerlo. Cosa que en los hechos ya es así, es decir, ningún juez va a tomar la decisión sin que haya una prueba, sin que haya un informe de un psicólogo, ¿no? Yo quiero simplemente plantear una cuestión para que no repitamos errores, aun cuando uno no acompañó este proyecto, ¿no? Están diciendo que todos estos proyectos el 15 de diciembre se aprueban. Con otro congreso, aspiran a tener mayoría. Bueno, espero que no haya muchos que vuelvan a decir, no se van a animar a tanto. No, está claro que si lo están presentando tienen una aspiración, no lo van a presentar para fallar, ¿no? Podría ser también para desviar la atención. Bueno, pero para eso usan otras cosas, me parece, ¿no? Sí. Como cosas más polémicas. A mí me preocupa, comparto contigo que me preocupa que alguien pueda, asumiendo la responsabilidad política y pública de cierto segmento de la ciudadanía, decir que esos temas son fundamentales, principales o prioritarios o imprescindibles o necesarísimos de tratar hoy, como si no tuviéramos otros temas más graves y más trascendentes. Pero en realidad, mucho más me preocupa, es decir, no me preocupa que lo presenten el proyecto, mucho más me preocupa que se resuelva esto sobre base de presiones económicas sobre distintos organismos y distintos dirigentes políticos, como los gobernadores o sea, cuando empiece a funcionar esa maquinaria absurda, que no creo que les dé el número todavía en diciembre, como referías recién, pero que quieran torcerlo a ese número, a esa cantidad de votantes, a partir de otras acciones políticas absolutamente reprobables, reprochables, como la cuestión económica, es lo que más me preocupa, porque no es la voluntad del legislador la que está expresándose, sino la presión desde el gobierno nacional. Sí, yo creo que va a ser fundamental, digamos, defender todas estas conquistas en la calle, como pudieron sostenerlo los grupos de jubilados en todo el país, y que bueno, finalmente costó muchísimo, fue muy difícil y ha costado la sangre de incluso este grupo tan vulnerable de la sociedad, pero creo que tuvo su resultado, lo vimos la semana pasada en el Congreso cuando
lograron de alguna manera que no se afrente tanto contra sus derechos. Por supuesto que falta reparar, recomponer esas jubilaciones y demás, pero bueno, en temas sensibles encuentran un límite en la calle. Entonces, bueno, va a ser fundamental eso, seguir marcando esos límites, ¿no?